Una, porque ese es el momento en que Dios nos va a hablar. Si viniera hoy el presidente de los Estados Unidos de América aquí, todos pusiéramos atención a cada palabra que él va a hablar. Imagínense que nos va a hablar Dios. ¿Cómo no vamos a poner atención? Gloria a Dios, aleluya. Entonces esa es la primera razón, ¿verdad? Que Dios nos va a hablar. Y la segunda razón es porque somos ovejas del Señor. Aleluya. Nuestros oídos tienen que estar circuncidados para escuchar atentamente la palabra del Señor. Aleluya. Porque de nada sirve que Dios nos hable si nosotros no le escuchamos. Y a mí me impresiona en la célula, cuando hermano Julio está predicando, todo el mundo, mire, está quietecito, escuchando atentamente. Y cuando va a predicar otro hermano, igual, yo cuando alguien está predicando, yo atento, todo atentamente, porque yo sé que Dios, y si Dios quiere hablarnos, es por algo. Aleluya. Es por una razón. Amén. Y puedo dar un punto número 3. Es de que el predicador también se prepara. Usted no sabe que nos lleva horas para preparar un mensaje, una prédica, para que el que está oyendo no ponga atención. Pero qué lindo es cuando ponemos atención a la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar sobre el tema el poder del servicio. ¿Usted quiere llegar a cosas grandes? Empiece sirviendo. ¿Y en qué sirvo, pastor? En las cosas mínimas, para que Dios lo ponga en las cosas grandes. Aleluya. Pero si en las cosas mínimas no ponemos de nuestra parte y no desempeñamos nuestro papel, nuestro privilegio, ¿cómo Dios lo va a poner en las cosas grandes? Imposible. Entonces, el poder del servicio. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 6, el verso 24. Y hoy tengo a alguien especial, ¿verdad?, que nos va a ayudar leyendo la palabra, pero también todos vamos a poner atención. Amén. Entonces, Mateo capítulo 6, verso 24, ¿qué dice la palabra del Señor? Ninguno, dice aquí la palabra del Señor, ninguno puede servir a dos señores. Tome su lugar, muchas gracias por poner. Ninguno puede servir a dos señores. Dice, porque menospreciará a uno o servirá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escuche esto. Los dos son señores. No por gusto Jesús lo puso como señores. No podéis servir a Dios, que es un gran Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y no podéis servir a las riquezas, porque las riquezas también son un Señor. Sí, Lamentablemente, las riquezas gobiernan a muchas personas, por eso no pueden servir a Dios. Porque si usted es una persona rica, no digo que los ricos no pueden, no. Estoy diciendo que si usted es una persona apegada a las riquezas, por estar cuidando la casa, por cuidar el carro, por cuidar la cuenta bancaria, por cuidar las cosas materiales, todo el tiempo ponemos excusas el por qué no podemos servir a Dios. Porque las riquezas se convierten en un Dios al que nosotros le servimos. Y eso es bien difícil, mis hermanos, bien duro, cuando el hombre y la mujer ponen su corazón en las riquezas. Pero también Dios es un gran Señor, y Jesús lo dijo ahí. Dios es un gran Señor. Ahora, no digo que el dinero es malo, porque no es malo. Nos es útil a nosotros el dinero. Nadie va a poder decir, yo no quiero ser millonario.
No, pastor, yo no quisiera tener millones. Porque sí, queremos, porque por eso trabajamos. Y por eso le damos estudio a los hijos. Y por eso queremos poner una tienda, poner un negocio, poner ventas. Porque sí queremos tener ingresos. No es malo que nosotros tengamos recursos, porque los recursos que hoy tenemos nos sirven para el diario vivir. El problema está que usted apegue su corazón a las riquezas. Ay, no, pastor, es que hoy no puedo, porque sí que no puedo, porque apartas a Dios. Tu prioridad número uno no es Dios, es el dinero. Y voy a decirlo con todo respeto, pero también nosotros los pastores podemos caer en esa trampa del amor al dinero. Porque cuando ya tengo una iglesia grande y se generan buenos ingresos, quiero plantar una nueva iglesia y ya quiero más cosas, de repente ya no servimos a Dios con la integridad que debemos de servir. Le servimos a Dios por amor al dinero. Escuche bien, porque ya no es el amor a las almas, es el amor al dinero que tienen las almas. Y ningún líder, ningún pastor es llamado por Dios para amar el dinero. Somos llamados para amar a las almas, tengan estos recursos o no tengan. En la iglesia todos tenemos que estar parejos. El grande es Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es el grande. Aleluya. Y cuando a Él clamamos, cuando a Él le pedimos, Él nos da todo lo que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. No, es que mire, Dios a sus hijos no los va a dejar desamparados. A sus hijos no los va a dejar desamparados el Señor. Aleluya. Pero cuando apegamos nuestro corazón a las cosas materiales, entonces Dios dice, ok. En este corazón, en esta vasija, no cabemos los dos. O me tienes a mí, o tienes a las riquezas, pero no podemos estar mezclados, no podemos estar juntos. Por esa razón es que Jesús tenía problemas con los fariseos y los ricos de ese tiempo. Porque la gente quería seguir a Jesús, pero le ponía condiciones. Señor, yo te voy a seguir, pero espérame que vaya a enterrar a mi papá. Espérame, me voy a ir a casar. Espérame, Señor, voy a comprar una yunta de bueyes, compré una propiedad, compré aquello, después te sigo. Y Jesús, para cada persona y para cada excusa, tenía una respuesta. ¿Estamos aquí? Amén, amén. Él tenía una respuesta para cada pregunta, para cada inconveniente que hacía la gente, el por qué no servir a Dios. Jesús les decía, dejen que los muertos se entierren a sus muertos. Vayan, el que me quiera seguir a mí, tome su cruz y sígame. Pero no pueden servir a Dios, Señor. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que aprender a ser determinantes. ¿Estamos aquí? Amén, amén. Tenemos que ser determinantes. Señor, le creo a tu palabra. Y si tu palabra dice que siguiéndote a ti, tú me vas a proveer todas las cosas, lo voy a hacer, Señor. Mi fe va a ser probada, pero yo sé que tú vas a suplir todas mis necesidades. Se lo está diciendo alguien, mis hermanos, que ha visto la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Que no he vivido una trayectoria de abundancia y de escasez, de las dos cosas, pero mi corazón nunca se ha pegado a las cosas materiales. Hoy tengo, mañana no puedo tener. Gloria al Señor. Yo igual, yo lo sigo amando a Él, haya o no haya, lo tengo que amar. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Vea conmigo Mateo capítulo 4, el verso 8 al verso 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta que el diablo también lo tentó? Entonces, en la gran tentación que Jesús tuvo, el enemigo sabía cuál es el punto débil de los seres humanos. ¿Cuál es el punto débil? Y muchas veces nuestra debilidad, mis hermanos, es las cosas materiales. Y Él lo llevó, dice, a un lugar muy alto. ¿Y qué dice? Y le mostró todos los reinos del mundo. Mire, escuche. Le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: a ti te lo voy a dar si postrado a mí me adorares. Mis hermanos, si la adoración no fuera tan importante, el enemigo no se le hubiera pedido a Jesús. Sí. La adoración que hacemos es tan importante que o se la damos a Dios o se la damos al diablo. ¿Estamos aquí? Amén, amén, amén. Él le dijo: mira, te voy a dar todos los reinos del mundo si postrado me adorares. En otras palabras, el diablo te va a presentar ofertas para que tú lo adores a él a través de las cosas muertas, las cosas materiales. Si tú dejas de amar a Dios, si tu nivel de amar a Dios por las cosas materiales se están siendo evidentes, tienes que tener mucho cuidado, porque una cosa trae otra. ¿Estamos aquí? Amén. Una cosa trae la otra. El diablo siempre te va a decir: mira, esto poquito no es malo. El que ha sido ladrón, ¿verdad? El problema más grande del que ha sido ladrón, ¿sabe cuál es? Que lo pongan donde hay dinero, hermanos. Tal vez usted ya renunció a todo el pecado. Y el que ha sido mujeriego, igual, que lo pongan donde hay muchas mujeres. No crea que solo una clase de pecado hay una cadena de pecados. Y el diablo le va a decir siempre: mira, este poquito, hombre, con este pedacito empezar. No, hombre, levantarle la pestaña. Levantarle la pestaña, hombre, ya te vas a dar cuenta que te dice que sí. Y una cosa, mis hermanos, trae otra. De repente, aquel creyente que servía a Dios empieza con el desánimo: ay, fíjese que hoy no voy a poder, es que tengo cita. Y por ahí entró el enemigo poniéndole una trampa. Mis hermanos, pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús cae a la tentación? No, ¿qué hubiera pasado si Jesús cede a la tentación? ¿Cuántos creen que el pecado es pecado? ¿Y cuántos creen que el pecado es enemistad para con Dios? Amén, amén. Ahora, la respuesta es: ¿qué hubiera pasado si Jesús cede a la tentación del pecado? Mis hermanos, automáticamente todos morimos. El primer Adán le falló a Dios, cayó en pecado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús cede a la tentación? Todos nos morimos. El plan de redención se termina. Se acaba la oportunidad para la humanidad de que hubiera una puerta, hubiera un camino, un acceso. ¿Cómo ser salvos? ¿O por medio de quién ser salvos? Y por eso Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
¿Qué le va a decir usted al diablo cuando le llegue con ofertas, cuando le llegue con tentaciones? Lo mismo, escrito está, aunque sea 2, 3 versículos que usted se sepa de memoria, pero dígaselo en su cara. Amén, amén. Escrito está. Yo nací para ser una persona prosperada. Yo nací para ser una persona bendecida. Yo nací para ser usado por Dios. Gloria a Dios. Yo nací para ser un instrumento de Dios. Yo nací para ser hija de Dios, hijo de Dios. Diablo, en el nombre de Jesús, te va afuera. Amén, aleluya. Porque escrito está. Pero ¿qué pasa con muchos creyentes que hoy en día, mis hermanos, lamentablemente, a la primera tentación se fueron? Al primer problema se fueron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? El libro de Ruth, capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice? Y ellas alzaron, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde tú quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea que esta era una persona totalmente determinada, mis hermanos. Entonces, Ruth y Noemí y Orfa juegan un papel muy importante y significativo en nuestras vidas también. Nunca usted puede dejar a un líder porque cometió un error, porque cometió 2 errores. Ningún líder es perfecto. Todos pasamos altas y bajas. Aquel que no comete errores es aquel que no está caminando, es aquel que no está en el camino del Señor. Pero los que estamos trabajando, estamos ocupados, siempre vamos a tener obstáculos. Escuche bien. Ella le dijo: solamente la muerte hará separación entre nosotros. Nada más ni nada, nadie nos va a poder separar. Mis hermanos, cuando nosotros somos o estamos determinados a servir a Dios y a estar congregados en una iglesia, nos hagan la oferta que nos hagan allá afuera, no la vamos a aceptar. Amén. Porque estamos determinados, y no hay cosa más linda, más hermosa para un líder que sentirse rodeado de buenos amigos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amigos que le digan: pastor, aquí estoy. En las buenas y en las malas, aquí estoy. Caemos juntos, pastor. Nos levantamos juntos, pastor. Gloria a Dios, aleluya. Para aquellos que por un poquito, ay, es que a mí me regañó un pastor, a mí me dijeron esto. Hay personas que son niños espirituales. Pero ellos estaban determinadas. Le dijo: donde tú mueras, ahí voy a morir yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y vive Jehová, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fruto, escuche bien, porque fruto de esa amistad que había entre Ruth y Orfa y Noemí, fruto de ahí viene Jesucristo. De ahí viene la línea de Jesús. Si ella no es determinada, o no hubieran sido determinadas,
mis hermanos, no hubiera tenido la bendición de traer en su sangre lo que es la línea del Mesías o la promesa del Mesías. Usted no sabe de tantas cosas que tiene que hacer en la obra del Señor, de las cosas que están sirviendo de bendición. Hay cosas que tal vez no la mirará usted con sus ojos, la van a ver sus hijos, la van a ver sus nietos, la van a ver sus amigos, porque no solamente hijos físicos o hijos carnales hay hijos espirituales también. Yo tengo personas que me llaman de hace 20 años. Allá en Honduras tengo un hermano que me llama y me dice: pastor, perdóneme porque no supe aprovechar el tiempo a la par suya. Y yo le digo: no, tranquilo, yo sé. Lo importante es que esté perseverando. Lo importante es que su alma no se pierda. Si no nació para crecer como un arbolito, para ser líder, no hay problema. Tranquilo, siéntese. Ella está tranquilo. Porque no se dejó de llevar de consejos cuando se le dieron. Hoy este día me llamó otro hermano: pastor, perdóneme, pero siento mucho realmente no haber aprovechado el tiempo que pasé en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo le decía siempre: hermano, usted quiere crecer como líder, quiere ser un predicador. Es que miren, mis hermanos, vamos a ser francos y sinceros, ya estamos viejos. Amén. Y para todavía tener un corazón de niños ahí que resentidos, llorones, eso ya no es, hermano. Aleluya. Le digo yo a él: mire, mi hermano, así se lo dije a él, ya estamos viejos, mis hermanos, y solamente hay dos maneras de aprender: a buenas o a malas, pero que aprendes. Y muchos llegamos a viejos con aquella culpabilidad de que no aprovechamos las oportunidades que se nos dieron en su momento. Dios te abrió una puerta, Dios te extendió la mano, Dios te dio la oportunidad, pero ¿qué pasó? Tu corazón se pegó a las cosas materiales y dejaste de ver a Jesús y empezaste a ver las olas, empezaste a ver los problemas, empezaste a ver las circunstancias. Como digo yo siempre, arbolito que deja de regarse se seca y se muere. Sí, amén. Líder que deja de estudiar, líder que deja de aprender, deja de crecer. Ningún líder, ninguno de nosotros somos llamados a dejar de estudiar la palabra del Señor, porque cada día Él tiene un maná, tiene un pan que darnos, un alimento que darnos, la palabra del Señor. Si yo quiero mantenerme con vida, ¿qué tengo que hacer? Alimentarme. ¿Usted quiere mantenerse con vida en Dios? Aliméntese diariamente de la palabra del Señor. Amén. Y será un árbol, como dice la Biblia, vigoroso y verde. Llegará viejo con muchos frutos. Diga conmigo: frutos en el Señor. Frutos del Señor. Mire lo que dice el verso 1 y verso 2 de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y te recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Se da cuenta que, mire, ella pidió permiso para ir a recoger espigas. Y por ahí de repente Booz, así se llamaba el abuelo de Isaí, o de David, perdón. Isaí nació como una línea sanguínea de Booz, un hombre rico. Entonces él se fijó en ella y dijo: esta es una gentil, pero yo voy a poner mis ojos en ella. Y de repente quedó hasta embarazada y nació Isaí. Y de Isaí viene David.
el gran rey David. Y la Biblia dice que Jesucristo es de la raíz de David. De ese linaje apareció nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando somos obedientes a la palabra del Señor, hay cosas maravillosas. ¿Sabe cuál es nuestro problema muchas veces? Cuando nuestros ojos están velados y no vemos la maravilla de Dios, no vemos lo que Dios tiene al frente de nosotros. Yo creo, mis hermanos, que Dios tiene mucho más que ofrecernos que lo que nos ofrece el enemigo allá afuera. Amén, amén, amén. Vale la pena decirle no al pecado y no a las cosas de este mundo. Mateo capítulo 1, el verso 5 y verso 6. Salmón engendró de Abad a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Amén. ¿Se da cuenta que viene una línea? ¿Se da cuenta que viene una línea por medio de la obediencia? Hay cosas, mis hermanos, a las que debemos de ser obedientes. Amén. Tan solo Dios te da una palabra y te dice, sé obediente. Amén. La Biblia dice que la obediencia vale más que 1000 sacrificios. Si no somos obedientes a la palabra del Señor, de nada sirve que hagamos tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Es mejor ser humilde, es mejor ser obediente, es mejor decirle, Señor, aquí estoy. Amén, gloria a Dios. Señor, he cometido un error, he fallado, te pido perdón. Levanto mi mano, te pido perdón. Amén. Pastor, ¿usted no comete errores? Claro que sí, por eso estoy aquí. Amén. Amén. ¿Ah? Por eso estoy aquí, porque también he cometido errores, pero mi fuerte es que cuando cometo errores le digo a Dios, Señor, aquí estoy a tus pies. No me importa quiénes me miren, no me importa, yo quiero que me mires tú. Amén. Y trato de captar la atención de mi Señor, porque si llegas a captar la atención de Dios, no importa qué clase de pecado hayas cometido, no importa qué clase de errores hayas cometido. Hay personas que cometemos errores por ignorancia y otros cometemos errores en conocimiento. Hay áreas en nuestra vida que son muchas veces más fuertes. Por eso Pablo dijo, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. El enemigo nunca va a querer que tú llegues lejos. Va a tratar de detenerte. Tal vez eres una líder, tal vez eres una cantante, una sierva del Señor, o eres un siervo que va a hacer temblar los infiernos, pero por estarle haciendo caso al enemigo, tu liderazgo se debilita. Entonces nos lamentamos después. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Este es un buen punto. La cadena, la genealogía de donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8, el verso 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido de 7 demonios. O sea que estas mujeres, ¿qué hacían? Servir. Escuche bien. Porque las mujeres servían a Jesús. Sí, fíjense que increíble, pero los científicos, los historiadores
han querido descubrir cómo era que Jesús se financiaba, de dónde provenían los recursos para que Jesús avanzara en su ministerio. Escuche esto. Y eran las mujeres las que servían a Jesús, incluyendo la suegra de Pedro. Porque el día que Jesús la sanó, la Biblia dice, y al instante ella se levantó y le servía. Pastor, ¿en qué área puede servir una mujer? Hay muchos hombres, muchos líderes, muchos pastores que discriminan a las mujeres. Ay, no, ella no puede cantar. Es más, ella no puede servir. Es más, dicen, no puede predicar. ¿Por qué? Porque es una mujer. Y si supieran que Jesús usó más a las mujeres que a los hombres. Porque los hombres, a nosotros, Dios nos da una palabra y nosotros tenemos el problema de esperar una segunda confirmación. Ay, que me lo diga un profeta. La mujer no. La mujer a la primera vez que le dice a Dios, pega el primer paso y empieza a servir. Es digno de admirar a las mujeres. Y Jesús sanaba, liberaba, reprendía, y luego ellas venían y servían al Señor. Se cree, escuche bien, según los historiadores, se cree que dentro del grupo de mujeres habían empresarias. Había mujeres que tenían negocios, recursos, y ellas aportaban para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Los hombres a veces somos medios tacaños, y voy a decirlo con todo respeto, pero entre más viejos somos, más tacaños nos volvemos, hermanos. Ay, queremos ver la gloria de Dios. Pero cuando se trata de recaudar la ofrenda, sacamos el billete más pequeño. Escuche, porque si usted le va a dar una ofrenda al Señor para estar renegando, mejor no le dé nada. Porque Dios no es un mendigo para darle limosnas. Aleluya. Amén. Usted sabe que al único que se le da limosna es a los mendigos. A Dios se le da ofrenda y diezmos y primicias. Amén. Y este año nadie dio una primicia. Aleluya. ¿Ah? Y cuando le damos una ofrenda a Dios, la ofrenda que Dios dio es la ofrenda más grande que existe. Igual que la ofrenda de Abel, fue una ofrenda grande. La ofrenda que Abraham dio en el monte cuando iba a sacrificar a su hijo, fue una ofrenda grande. Y la ofrenda que el Padre nos dio a nosotros, dando a su único hijo, es la mejor ofrenda que se pudo haber dado. No creo yo que sobrepase algún sacrificio o alguna ofrenda que nosotros le demos a Dios. Si le damos a Dios una ofrenda que no duela, no es ofrenda. Oh. ¿Sabe por qué no le damos a Dios una ofrenda que duela? Porque nosotros pensamos siempre primero en nosotros y después en Dios. Ay, pastor, es que me quedo sin nada. ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí? Aleluya. ¿No es cierto, pues? Escuchen, porque es la verdad. Yo sé que la verdad duele, pero está bien. ¿No es cierto que cuando sacamos la billetera, el billete más grande lo dejamos escondidito por ahí? Ah, una ofrenda que duela, que diga usted, wow, esto sí me dolió. Amén. Y sabe usted que esas ofrendas que duelen son las que mueven la mano de Dios en un momento determinado cuando tú necesitas de Dios un milagro. Aleluya. ¿Ah? Muchos hablan mal de María, pero María dio su vientre, hermanos. Amén. Así es.
¿Acaso las mujeres que saben parir un hijo, saben lo que duele tener un hijo? Y a María le dolió también tener a un hijo. ¿Ah? Y María dio su vientre, dio, para que naciera, se alumbrara el Nazareno, el Espíritu Santo, el Verbo de Dios. Eso duele, mis hermanos. Por eso no me diga a mí usted que no, ay, que no, la ofrendita más barata, el billete más, lo que Dios ve es el corazón. Ay, ¿cómo solo para ofrendar si Dios mira el corazón? Ah, pero no te mira Dios cuando estás pecando. Allí sí te mira Dios. Estamos aquí. Marcos capítulo 12, el verso 29. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí o no vinieron hoy? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Jesús. Oye Israel, el Señor tu Dios, estamos aquí, uno es. Amarás al Señor tu Dios. Alguien me preguntó un día: pastor, ¿y por qué yo le tengo que dar a Dios? Sencillamente porque es la área en la que Dios nos prueba a nosotros, prueba nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo este mandamiento, ¿qué dice? Cumplimos toda la ley. No hay mayor mandamiento que esos. Son 10 mandamientos. No matarás, está en vigencia. Si no estuviera en vigencia, hay que ir a matar a cualquiera y vamos a parar presos. No robarás o no hurtarás, está en vigencia. No a la idolatría, está en vigencia. Pero el amar a Dios también está en vigencia. El amar a su prójimo como a nosotros mismos. Entonces hay 3 personas a las que hay que amar: a Dios, a nuestro hermano y a nosotros mismos. Si usted se ama, cuídese. Que Dios les bendiga. Hermano Fidencio con nosotros. Y él va a hacer la oración final. Dele fuerte ese aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia en Mateo capítulo 12. Si usted trae en su Biblia, pues búsquelo. Si no la tiene, pues aquí está en la pantalla. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, el verso 36. Mas yo os digo, que dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Qué dice? ¿Esta es palabra de Dios o no? ¿Es palabra de Dios o no? ¿Qué dice? Eso es delicado. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que no conocen. O desconocen o conocen, pero no saben el resultado o las consecuencias. Por eso, mis hermanos, a mí casi nunca usted me va a oír hablar en mal de alguien. ¿Sabe por qué? Porque yo le tengo miedo a esto. ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Es una palabra sin resultados o sin fundamentos. Una palabra ociosa es que alguien le contó a usted un chisme.
sabiendo la otra persona que es chisme. Porque mire, la cualidad de un chismoso, ¿sabe cuál es? Que él mismo se inventa los chismes y hace que otro lo crea y lo repita. Ahora tenemos un gran peligro con el internet, porque hay muchos que se levantan falsos y hay gente que lo mira y cuando viene a sentir lo repite. Pastor, usted sabe lo que dicen de fulano de tal. Si el pastor no está preparado, dice, ay, de veras, y ya viene a contárselo a otro. Usted y yo no podemos ser partícipe de malas informaciones. Usted tiene el poder de cerrarle la boca. ¿Sabe por qué? Porque un demonio para transportarse de un lugar a otro necesita un cuerpo. Y usted no sabe a quién el diablo va a usar para transmitirle veneno a su corazón, para que usted crea la mentira. Si a mí no me consta algo, no lo digo. Aunque me lo digan 10 veces las mismas personas, no lo creo. Lo tengo que ver. Y aún viéndolo, tengo que amar al perdido, tengo que amar al pecador, tengo que amar a la persona que anda mal. Mire lo que dice la Biblia